Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del uso horario en que estén viendo este programa. Estamos en Venezuela como problema de la filosofía del diálogo con una persona excepcional, una mujer emprendedora, la ministra de Industria y Comercio en el gobierno de Carlos Andrés Pérez II. Eh, no se pierdan la primera entrevista, véanla, que esta es la continuación. Hemos analizado su biografía y el análisis del país y habíamos concluido analizando ese periodo de Carlos Andrés Pérez, por cierto. A ella, Imelda Cisneros, quien la tenemos acá, al terminar su, su ejercicio como ministra, le dieron eh, un reconocimiento muy raro, muy extraño, con un nombre que se llamaba Gracias por los favores no recibidos. Hoy nos contará por qué se le hizo ese homenaje, por qué se llamó tan extraño, pero también fue presidenta de la Asociación de Profesores, de los egresados, de los profesores universitarios y amigos de la UCB. También nos contará sobre esa experiencia y sobre todo su aporte fundamental que ha sido Venezuela competitiva. Bueno, le doy la palabra a José Rafael, que siempre nos acompaña. ¿Cómo está, José Rafael? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, para la gran diáspora venezolana regada por el mundo. Bueno, bienvenida Imelda a nuestro programa y la verdad nos gustaría mucho esa especie de eh, acción de construcción permanente que tuviste luego de salir del gobierno de Carlos Andrés Pérez, después de toda, digamos, todo lo que eso significó y bueno, esas experiencias que tuviste y que de alguna manera forman parte constitutiva de la historia reciente, contemporánea de Venezuela, ¿no? Exacto. Bueno, encantada de estar otra vez con ustedes. La verdad que la entrevista anterior fue muy agradable. Fue una conversación muy sincera entre los tres. Así que, bueno, esperemos que sigamos en ese mismo sentido, como se llama, ese rumbo que tuvo esa entrevista. Bueno, mira, efectivamente, como saben, en la primera entrevista llegamos hasta el final del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Aquí quisiera yo contarles una pequeña anécdota, porque ahorita esperando para entrar, recordé esto. Fíjense lo siguiente, Carlos Andrés, renuncia un 20 de mayo de 1992. Y bueno, y de allí, pues, ¿cómo se llama? Va preso al Junquito y después le dan su casa con domicilio, pues, como lugar de retención. Entonces, fíjate, yo en ese momento, eh, todos muy golpeados de ver cómo se llama lo que estaba sucediendo, pero a mí me coincidió con un aniversario del desembarco de Normandía. Ustedes dirán que tiene que ver eso, pero como se llama mi hijo, estaba empeñado en que fuéramos, como se llama, a visitar toda Normandía y a entender cómo fue ese desembarco, etcétera. Entonces nos vamos, mi esposo, mis dos hijos y yo, a Normandía. Y llegamos a una ciudad que se llama Cannes, se llama, se lo lee en español es Caen, ¿no? Y nos conseguimos allí un museo, que es el Museo de la Paz, ¿ok? Es espectacular, como se llama, incluso su infraestructura, su fachada, todo. Bueno, vamos al museo y nos encontramos que el museo, no, pero eso nos parecía muy interesante, tiene la única galería del Premio Nobel de la Paz. Y es una gran sala con unos pilares de acero y cada pilar de acero, grandote, grueso, tiene tallado el nombre del Premio Nobel de la Paz, que corresponde pues ese pilar, como se llama, tiene resumido la razón de ese premio
y la fotografía de el ganador recibiendo el premio, el Nobel, ¿no? Ese es un centro de investigación también, y estábamos caminando con uno de los investigadores del centro de investigación, ¿no? Estamos caminando y de repente mi esposo iba un poquito más adelante que yo, y entonces de repente me dice, mira, ven para que veas esto. Bueno, íbamos viendo cada uno de los pilares y resulta que en el pilar en donde se reconocía al presidente Arias de Costa Rica por el premio Nobel, por haber logrado, se llama, la paz en Centroamérica, este, la, era la única foto que no era Arias recibiendo el premio del Nobel. Era Arias abrazando a Carlos Andrés Pérez. Yo me asombro, le pregunto al investigador y mire, nosotros decidimos poner eso así, porque para nosotros, un artífice extraordinario, un verdadero reconocimiento para nosotros era poner a Carlos Andrés Pérez de alguna manera allí, porque él fue el que estuvo detrás de eso, de que se consiguiera, ¿cómo se llama?, esa paz en Centroamérica. Entonces, imagínate la paradoja, yo acababa de salir de Caracas y lo dejé preso por haber dado, por haber dado un apoyo a la señora Chamorro de unos cuantos dólares, ¿cómo se llama?, para asegurarla, ¿cómo se llama?, tú sabes, la seguridad de la señora Chamorro, ¿no? Entonces, esas son las paradojas que te encuentras tú en la historia, y bueno, esas cosas, pero ahorita cuando estaba pensando en lo que íbamos a hablar ahorita, dije, no voy a dejar de contarles este pequeño detalle porque, bueno, muy, muy, muy interesante. Y te digo, ¿cómo se llama? Aquí en Venezuela, no sé cuántas personas, ¿cómo se llama?, sabrán la importancia del trabajo hecho por Carlos Andrés Pérez y su gobierno para buscar lograr, ¿cómo se llama?, la paz en Centroamérica. Pero bueno, eso siguiendo pues lo que estábamos conversando, y así cierro, ¿cómo se llama?, el capítulo de todo lo que veníamos hablando de Carlos Andrés Pérez. Que por cierto, también ahorita, antes de empezar, como se me revisando, me estaba dando cuenta, estaba dividiéndome mi historia, ¿cómo se llama? Y son 25 años de vida, tú sabes, universitaria, ¿cómo se llama?, líder en la universidad, en el colegio, no sé cuánto. 25 años muy vinculada al mundo, ¿cómo se llama?, de público, y 25 años dedicada, ¿cómo se llama?, al desarrollo de la consultoría privada. Bueno, volviendo, bueno, ustedes querían, ¿cómo se llama?, comentarles, y no quisiera dejar de aprovechar, ¿cómo se llama?, este espacio de ustedes para comentar sobre la Asociación de Egresados de la UCB. Mira, eso es de verdad, es increíble, porque imagínate tú cuántos egresados, ¿cómo se llama?, tenemos, egresados hay de la universidad, y no había una asociación de egresados. O sea, si eliges egresados en las elecciones universitarias para que representen a los egresados en el consejo universitario, pero una asociación de egresados no había, como se llama, en la universidad. Y esa asociación se crea, y yo fui su tercera presidenta, ¿no? Y bueno, quiero aprovechar el espacio de verdad por un mensaje a los egresados, que se inscriban en la asociación. Hay una página web por donde puedes comunicarte con la asociación, y la verdad que tú te imaginas la fuerza que tendría una asociación bien organizada, de egresados de la Universidad Central. Y tú, con quien hables que estudió en la Universidad Central, siente a la Universidad Central por dentro. Tú sabes, Claro, claro.
ve, no es verdad, uno la vive. Es que ser UCEBista es una cosa increíble. Bueno, siendo yo presidenta de la Asociación de Egresados, como se me dije, no puede ser que no haya un día del egresado UCEBista, ¿no? Entonces, decidí crear ese día hice un planteamiento al Consejo Universitario y propuse el 31 de mayo, Día del Egresado UCEBista, ¿ok? Y entonces ese día existe y todos los años, se le entregamos un botón de oro dorado, pero muy hermoso, ¿ah? A aquellos egresados que se inscriban para asistir al evento de ese día, que estén cumpliendo 50 años, ¿ok? 50 años de egresados, o más de 50 años, pero se celebra los 50 años de egresados todos los años. Y tú no tienes idea, José Rafael, la belleza de acto que es eso, porque se ha logrado mantenerlo al más alto nivel dentro del aula. Claro, sí, Es sí, dentro del aula. cuando tú fuiste presidenta, yo estaba de director de cultura y Claro, hacíamos los eventos juntos en el aula magna. claro. Eso fue Pero muy bonito, fue muy hermoso eso. idea. Todos los años no tienes idea la belleza, y cada año se inscriben más, ya se ha ido divulgando. Entonces, el primer año se inscribieron, no sé, 110, bueno, ya son como 300. Se entrega el premio Alma Mater, como se llama, a un reconocido UCEBista que haya dado, como se llama, un aporte muy importante para la sociedad venezolana. Y bueno, ¿cómo se llama? Es una cosa que se lleva en el alma. Te lo digo, bueno, ni te lo digo a ti, que cómo se llama, que es una cosa. Nosotros que somos, nosotros que somos usevistas lo sabemos muy bien, ¿no? Claro. Mira, no tienes idea en ese evento, no, que tú lo debes haber vivido, cuando el Orfeón canta el himno de la universidad, la audiencia que está allí, que son gente que están allí porque están cumpliendo 50 años, es una cosa, empiezan a gritar, se ve, pero así como que le sale de, tú sabes, de adentro, ¿no? Bueno, ese es un gran tema, tú sabes que vale la pena mantenerlo vivo y ir incrementando eso, porque ese es eso puede ser un movimiento extraordinario de egresados de la UCB, ¿no? Y para inscribirte, ¿cómo se llama? No sé, creo que son $20 al año, una cosa así. Pero bueno, lo comento porque no sé si fue Jonathan o tú que mencionaron mi paso por la presidencia de la Asociación de Egresados. Bueno, mira, continuando, ¿cómo se llama? Lo que he estado haciendo en el tema de Venezuela competitiva. Quisiera comentarles lo siguiente, porque esto es interesante. Fíjate, nosotros salimos del gobierno de Carlos Andrés Pérez de haber desarrollado este plan que llamamos el Gran Viraje. El Gran Viraje, como ya les dije en la parte anterior, fue un plan que había que llevar a cabo porque sí, porque la verdad es que Venezuela tenía que dar un cambio importante, ¿cómo se llama?, en el modelo económico que estaba, ¿cómo se llama?, en el que vivía, en donde la protección, ¿cómo se llama?, era la palabra, ¿cómo se llama?, central, la protección a los empresarios, la protección sobre la base de la riqueza pues, que nos daba el petróleo. Pero la verdadera razón central de cuando se inició eso por CEPAL, como dije yo, que era fortalecer a esos sectores para que después fueran competitivos y pudieran desarrollarse por su cuenta, pues no se estaba dando. Bueno, como saben, fue un fracaso, el trabajo que hicimos, a pesar de que los índices
de crecimiento eran impresionantes, 10% estábamos creciendo, la caída del desempleo era increíble, la seguridad, ¿cómo se llama?, mejoraba, todas esas cosas, pero bueno, eso fracasó. ¿A dónde voy para llegar a Venezuela competitiva? Yo, ¿cómo se llama?, cuando salgo de allí, de ese viaje, ¿cómo se llama?, que hice, me hicieron una oferta para trabajar fuera y allí tomé la decisión de que no, de que yo me quedaba en Venezuela y tenía, y dije, y te voy a decir la razón, con una misión clarísima que me puse sobre mis hombros, que es la siguiente. A nosotros siempre nos enseñaron a través de, ¿cómo se llama?, de los estudios universitarios, etcétera, por lo menos lo que yo hice vinculados a la economía, que para que un país fuera competitivo era indispensable tener políticas públicas que dieran el espacio para que el país pudiera crecer, progresar, etcétera. O sea que tú dependías de que tuvieras el marco, el entorno, las políticas públicas, como se llama, el gobierno adecuado para que te diera el marco para que las empresas pudieran crecer, etcétera, etcétera, como se llama, el ciudadano sintiera la libertad para emprender, etcétera. Yo sentí que nosotros lo que hicimos con el Gran Viraje fue eso, montar todo ese paraguas de políticas públicas adecuadas para crear ese entorno, para dar esa libertad económica con las regulaciones que se necesitaran, para que pudiera, como se llama, desarrollarse el país. Y fracasamos, ahí. O sea, mi conclusión fue, eso que nos han dicho no es así. ¿Cómo se llama? Tú, para que un país realmente sea competitivo, lo que necesitas es que tener una sociedad que entienda que cada ciudadano forma parte de ese plan. ¿Entiendes? No de, o sea, las políticas públicas, el entorno es importantísimo, importantísimo. Pero más importante es tener una sociedad que entienda lo que estás haciendo y se sienta corresponsable de que eso funcione. Y que de cada uno de nosotros como individuo, ¿cómo se llama?, tenemos que ser competitivos, tenemos que ser, ¿cómo se llama?, conscientes de que para ese gran plan país me requieren de mi compromiso. Y por eso dije, por eso fracasamos, porque yo de verdad sentía y siento que lo que nosotros hicimos era lo adecuado, Entonces yo dije, entonces, ¿dónde estuvo el error? ¿Dónde estuvo el error? Y cuando llegué y dije, definitivamente el error es, tú puedes poner las mejores políticas públicas, los mejores gobiernos, los mejores equipos, todo lo que tú quieras. Si la sociedad no te acompaña, no hay posibilidad de que suceda. ¿Ok? Exactamente. Y para esto, ¿qué entonces Venezuela competitiva? Porque fíjate, ¿qué es competitividad? Por cierto, la gente se equivoca muchísimo, y es entendible por el vocablo, que dice, sí, es que mi hijo es muy competitivo, lo que quiere decir que compite, que todo eso no. Competitividad es ser productivo, tener claramente el concepto de superación permanente, tener clarísimo la conciencia de la responsabilidad compartida, como te acabo de decir, por el país, tener claro la competencia, pero la competencia leal, la búsqueda de la excelencia permanentemente, como individuo, como grupos, como regiones, y particularmente tener objetivos estratégicos muy claros para dónde quieres ir
y desarrollar acciones estratégicas para que esos objetivos se den. Eso es ser competitivo, ¿ok? Eso es ser competitivo. Competitivo no significa que eres competencia, no significa competencia. Entonces, crié Venezuela competitiva para poder ver cómo le llegaba a la mayor cantidad de personas con ese mensaje. Es necesario que trabajemos de esa manera, independientemente de las políticas públicas que tengamos. Entonces, fíjate lo que ha pasado. Ya Venezuela Competitiva tiene 32 años. Y durante 32 años, José Rafael, lo que hemos hecho es identificar casos competitivos 100% venezolanos que han enfrentado el entorno más disruptivo económico, político y social que hemos tenido en el país en siglos. Los últimos 30 años han sido fatales para realmente la competitividad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en Venezuela Competitiva? Identificar casos, ¿ok?, de organizaciones y de empresas que, a pesar de que no hay eso allá arriba, ¿ok?, ¿cómo se llama?, aquí abajo, yo como empresa, como organización, decido ser protagonista de mi destino y de mi futuro, y no pongo mi futuro en manos de más nadie, sino en manos mía como organización. ¿Ok? Claro. No es nada fácil, porque el entorno en el que estás trabajando te pone obstáculos permanentemente para poderlo hacer. Entonces, fíjate, en estos 32 años hemos identificado 206 casos. Hay miles más, ¿ok? Pero hemos galardonado, digamos no identificado, galardonado 206 casos. Muy importante lo siguiente. ¿Cómo funciona Venezuela Competitiva? Venezuela Competitiva hace una campaña en todo el país invitando que aquellas organizaciones o aquellas empresas que se sientan, ¿cómo se llama?, que son realmente competitivas y que se sientan que su excelencia en este entorno tan difícil merece ser galardonado, se tienen que presentar. Venezuela Competitiva no escoge esos casos. Ellos tienen que venir solitos con un file de información que nosotros solicitamos, que es bien complejo. Bueno, entonces todos, ponte tú, se llama, un año se presentan 100 casos de toda Venezuela. ¿Okay? De los 206 casos que te dije, hay representación de 22 estados. ¿Ok? No es que es el Distrito Federal, con el Estado Miranda, como sea la zona metropolitana, no. Tenemos de todos los estados. Entonces, ellos se presentan y entonces empieza todo un proceso dentro de Venezuela Competitiva basado en una metodología que nos hizo la empresa Arts of the Little, ¿cómo se llama?, para identificar, ¿cómo se llama?, la calidad de la misión de esa organización, la visión que tiene a futuro, cómo funciona, cómo se llama, sus procesos internos, cómo funciona su organización, su estructura organizacional, su estructura de gobernabilidad, sus recursos, cómo manejan los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los recursos financieros. Todo eso se analiza y al final de 100 casos, como se seleccionan 2 o 3, ¿ok? Que pasan por todo eso. Lo interesante, José Rafael, y como se llama, no por Jonathan, porque no lo veo, no lo tengo frente a la pantalla, pero yo sé que estás por ahí escuchando. Mira, lo interesante es
que son casos que no se fueron seleccionados hace 30 años y a pesar de haber vivido en este entorno tan loco, político, económico y social, ¿cómo se llama? Se mantienen. Nosotros evitamos la palabra han sobrevivido. No. Si tú estás sobreviviendo, no vas a llegar lejos. O sea, son gente que han decidido ser protagonistas de su futuro. ¿Ok? Entonces, te voy a poner casos que han sido galardonados en el año. Primero, déjame decirte, hace 30 años galardonamos al sistema. ¿Ok? Ahí está el sistema, ¿cómo se llama? Vivo, ¿cómo se llama? El Museo de los Niños. Entonces, José Rafael, la gente se le olvida que el Museo de los Niños existe y creen, y creen que es un proyecto gubernamental. No, es un proyecto privado. ¿Ok? El Museo de los Niños, Farmatodo, Chocolates del Rey. O sea, tú te paseas por los nombres de todos los galardonados. Este año, por ejemplo, ¿cómo se llama? Este año, por primera vez, tuvimos 7 galardonados. ¿Quiénes fueron? El dividendo voluntario para la comunidad. ¿Cómo se llama? Unas tintorerías que se llaman Quick Press, que seguro te acuerdas cómo se... Bueno, increíble. O sea, el adelante tecnológico, ¿cómo se llama? Introduciendo el concepto ambiental, se llama, dentro del uso, ¿cómo se llama? De los, ¿cómo se llama? Instrumentos y elementos que utilizan para la tintorería. Se nos ayuda, por ejemplo, se nos ayuda, porque todos los años del mundo, ¿cómo se llama? Allí adelante cada vez, cuando tú las analizas, no es que han sobrevivido, no han sobrevivido. Son que han crecido en medio de, ¿cómo se llama?, de la incertidumbre. Entonces tú vas, por ejemplo, este año se galardonó un hospital que queda en los valles del Tuy, que se llama Paso Real, que te impresiona, tecnología de punta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esos casos? Los convertimos en libros. O sea, hay 206, ¿cómo se llama?, libros escritos con la historia de esos casos y 206 videos que se hacen de 5 minutos para cada uno. Eso es un tesoro, eso está documentado, ¿entiendes? Claro. Para que lo utilicen las universidades, para que lo utilice quien quiera utilizarlo, como se llama, se lo pongo a la orden, para desarrollar investigación, etcétera, porque son todos casos que cada uno tiene una historia, no del individuo, sino de la organización. Nosotros no estamos premiando al dueño de... No, premiamos en la capacidad de hacer de una organización competitiva dentro del marco de lo que te he dicho, organizaciones productivas, de superación permanente, de, ¿cómo se llama?, de responsabilidad compartida, etcétera, etcétera. Entonces, mira, eso es lo que ha estado haciendo Venezuela competitiva a lo largo de estos años. El gran tema, el gran mensaje allí, José Rafael y Jonathan, es que tú puedes tener el mejor gobierno, las mejores políticas públicas, puedes tener los mejores equipos, ¿cómo se llama?, de ministros, de lo que tú quieras. Si la sociedad no se compromete y no te acompaña en ese cambio de hacer el país un país competitivo, ¿cómo se llama?, es imposible, ¿cómo se llama?, alcanzar. Es imposible alcanzar. No, porque ese motor, la sociedad es el motor. Sí. Yo quisiera preguntarte, Invelda, lo siguiente. Fíjate, tú has caracterizado muy bien el problema en términos que nos estás diciendo que no bastan las políticas públicas, sino la sociedad. Ahora, ¿cómo hacer? Porque fíjate, estos casos que estás poniendo fueron organizaciones
que surgieron, que fueron, no sé, expresiones grupales, individuales, que acordaron una meta, pues una estrategia. Pero ¿cómo eso se masifica? Porque tú estás diciendo la sociedad. ¿Cómo enseñar, cómo reproducir eso? ¿Qué se te ocurre? ¿La educación sería cómo? Sí, fíjate, mira, definitivamente no es nada fácil. Este, eh, para ir a la respuesta chiquita, diría yo, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que se plantea Venezuela competitiva? Al tener esos libros, este, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama la Cátedra Itinerante de la Competitividad. Entonces, ¿cómo se llama? Visitamos para visitar a todas las universidades de Venezuela, ¿cómo se llama? Y dar, ¿cómo se llama? Y dar una cátedra, ¿cómo se llama? Donde se invita pues a toda la universidad a participar en esa cátedra, porque no es un taller, en donde se habla como el concepto de la competitividad y se lleva con uno, ¿cómo se llama? Se lleva a tres casos, de tal manera que tú le hablas a la audiencia, pero después entonces te dice, aquí me están acompañando, aquí respaldándome, tres casos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Chocolate es el rey, ¿cómo se llama? Farmatodo, y entonces tienes aquí respaldándote, después de que tú hablas de una teoría, casos concretos que van a respaldar con su historia como organización, cómo lo han logrado, ¿no? Entonces eso a nivel de las universidades. ¿Cómo se llama? Lo hemos hecho a nivel de escuelas municipales, ya llevando, entonces poniendo ¿cómo se llama? La narrativa a nivel de, ¿cómo se llama? De escolares. Este, eh, lo hemos hecho para talleres de periodistas, etcétera. Ese es un granito de arena, tú sabes una semillita, pero que va quedando, ¿cómo se llama? Fíjate, el concepto de competitividad no se conocía en Venezuela hasta que nosotros no creamos, ¿cómo se llama? Venezuela competitiva. A partir de Venezuela competitiva, el concepto empezó, ¿cómo se llama?, a hacerse este, a, más público. Pero ha pasado, y aquí voy, ¿cómo se llama, Jonathan? Ha pasado algo muy importante y me encantaría saber qué piensan ustedes como filósofos y estudiosos, ¿cómo se llama? De comportamiento social. 30 años de palo que ha recibido esta sociedad ha valido más que todo lo que podemos haber hecho desde Venezuela competitiva. Porque el venezolano que nosotros tuvimos que, ¿cómo se llama?, manejar cuando estuvimos en el gobierno haciendo el gran viraje, al venezolano de hoy en día hay un gran trecho, porque durante estos 30 años, ¿cómo se llama?, el venezolano se ha dado cuenta de que tiene que asumir, ¿cómo se llama?, más responsabilidad propia para poder surgir y seguir adelante. Porque la falta de, de protección, la falta de ambiente, la falta del entorno, ¿cómo se llama?, para poder vivir, vivir, ¿cómo se llama?, aunque sea desde lo básico, lo ha obligado a asumir, ¿cómo se llama?, una responsabilidad particular para salir adelante.
no quiero decir para sobrevivir, porque no me gusta la palabra sobrevivir. Oye, Pero pero eso que estás diciendo es muy importante muy porque importante. eso significa que la sociedad venezolana ha madurado, Ha ha madurado. madurado. Todo lo Y, veo así. y justamente eso permite explicar varias cosas, permite explicar cómo, por ejemplo, en una situación tan complicada política y socialmente como la actual, los venezolanos han tomado decisiones muy muy maduras, es decir, muy autónomas inclusive, Exacto. no heterónomas. Y eso es sumamente importante, lo que quiere decir que ese granito de arena del que tú hablabas de Venezuela competitiva ha sido muy eficiente. Bueno, Dios quiera que nosotros hayamos contribuido a eso. Creo que es una combinación de cosas, pero eso que acaba de decir José Rafael es cierto, es absolutamente como se llama. O sea, hoy en día, este, eh, 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 ¿cómo se llama? Siempre se requiere, pero hoy en día tú lo notas más que se requiere contar como esa acción ciudadana enrolada, como una fuerza configuradora de un progreso de un país que le cuesta porque el entorno no te ayuda, pero por lo menos, ¿cómo se llama? El progreso mío como individuo y como persona. Por eso, Wow. por eso déjame decirte, el nivel de emprendimiento en Venezuela es impresionante en comparación incluso de otros países. Lamentablemente, a veces son emprendimientos que no duran, no se consolidan, pero hay un emprendimiento, o sea, porque ya la gente dejó, o sea, no estoy hablando de todo el mundo, pero un altísimo porcentaje de la gente dejó de esperar que el gobierno te resolviera, Claro, claro. que el gobierno te resolviera. Entonces, sí, bueno, tienes la bolsa CLAP, tienes los bonos, tienes todo eso, perfecto, agárralos, tómalos, ¿cómo se llama todo eso? Pero eso no te da para tener una vida, como se llama, como la que tú quieres tener. Entonces tú mismo ya consigues, como familia, etcétera, se organizan y toman, como digo yo, se convierten en protagonistas, no simplemente observadores de lo que está pasando. Eso es muy importante. ¿Sí? Claro. Entonces, bueno, entonces ese es el trabajo que hace Venezuela competitiva, que surge de mi experiencia de que creí que haciendo políticas públicas adecuadas, el país iba a cambiar y no solamente no cambió, sino que fracasamos y hasta el presidente terminó preso, ¿no? Entonces, entonces yo dije, aquí hay algo que está equivocadísimo. El gran gurú, ¿cómo se llama? El hombre, ¿cómo se llama? Que crió el concepto de, ¿cómo se llama? De competitividad, se llama Michael Porter, y está en la Escuela de Negocios de Harvard, ¿ok? Y él, ¿cómo se llama? Crió el concepto a partir de lo que, de hecho, él escribió, ha escrito muchísimo, pero su gran libro, ¿cómo se llama? Que lo ha lanzado, ¿cómo se llama? De candidato a Nobel, etcétera, fue ¿cómo se llama? La competitividad de las naciones, así se llama, ¿no? Entonces, ese libro prácticamente arranca por lo que les decía, ¿cómo se llama? Si tú tienes un entorno, si tienes un gobierno, si tienes, ¿cómo se llama? Unas políticas, etcétera, tienes el paraguas, el entorno, a partir de allí, ¿cómo se llama? Crea. A mí justamente, recién creado 2 años, ¿cómo se llama? Creado Venezuela Competitiva, me invita a la Universidad de Harvard para hacer un fellowship en la universidad. Entonces, me fui a Harvard y lo primero que hice fue buscar a Michael Porter, ¿ok? Y fui y le dije, mire, esta es mi experiencia y esto es lo que yo he vivido. Y yo admiro profundamente todo lo que usted ha escrito, etcétera, etcétera. Pero quiero decirle que de mi experiencia, lo que, si la sociedad no te acompaña, lo que las políticas públicas, como se llama, no pueden, pueden ayudar, pero se caen.
Y bueno, no quisiera leerle cómo se llama, que dijo él, cómo se llama, cuando yo fui y le expliqué lo que estábamos haciendo en Venezuela competitiva, que lo tenía por aquí, pero bueno, nos dijo, no puedo creer que ustedes, cómo se llama, hayan llegado a esa conclusión. Y quedó impresionadísimo del enfoque que le estábamos dando, que para ser competitivo a un país había que hacerlo de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Bueno, Claro, él acababa de ser contratado, ¿cómo se llama?, por el Banco Centroamericano de Desarrollo para generar, ¿cómo se llama?, todo un desarrollo del concepto de la competitividad en Centroamérica y me invitó a formar parte, ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, de ese recorrido que hizo por Centroamérica. Yo fui a Centroamérica a explicar lo que era Venezuela competitiva. Hoy en día, por ejemplo, Centroamérica tiene, ¿cómo se llama?, en Costa Rica, en el INCAE, un gran centro de desarrollo de competitividad. Pero como tú sabes, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que dice? Nadie es profeta en su tierra. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como así que es, fui más profeta allá que aquí, pero bueno. Pero bueno, así es. esta es la historia de Venezuela O sea competitiva. que lo que nos estás diciendo es algo muy interesante porque en realidad yo, por lo menos yo no sé tú, José Rafael, yo no lo tenía en mi paisaje. Tú lo que nos estás diciendo es que se están desarrollando unos sujetos autónomos capaces de emprender y asociarse para resolver problemas, Así es. que es la condición ciudadana, pues ese es el sujeto Claro, ciudadano, el que es esa es la capaz de tomar ciudadanía, decisiones autónomas. Esa es la así ciudadanía, sí. así es la ciudadanía. Tal ¿Cómo cual. se llama? Antes, sí, 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 ¿cómo se llama? Eso es lo Ahora, que, u- eso es u- lo, un- u- es que bueno, ustedes lo saben, es impresionante lo que tú estás viendo, ¿cómo se llama? Las organizaciones que se están creando en, ¿cómo se llama? En las, en los barrios, en los pueblos, hay una cosa que yo llamo la microcompetitividad de las regiones. Tú sabes, Wow. o la microcompetitividad local de pueblos, etcétera. Bueno, ¿cómo se llama? Me voy a este tema. Fíjate, con la canonización de José Gregorio, dirán ustedes por qué salto para allá. Con la canonización de José Gregorio, y Notuso dio cuenta que no se podía quedar como tú sabes, como eso ahora es un punto desde un punto de vista espiritual, un elemento ya de conocimiento mundial. Bueno, entonces se ha creado todo un movimiento para un gran plan sin contar con gobierno ni con nada. La gente, ¿cómo se llama? Convertir a Isnotú en un lugar espiritual que tenga la capacidad y con una visión de futuro de convertirse en un elemento de encuentro espiritual. ¿Tú sabes? Entonces, no surgió ni del gobernador, ni surgió, ¿cómo se llama? Ni ha surgido del gobierno, ni nada de eso, con cero plata, ¿cómo se llama? Pero el movimiento, tú no tienes idea, ¿entiendes? Entonces, ya nadie está esperando que el gobierno te lo arregle. ¿Entiendes? Vamos a arreglarlo nosotros, vamos a empezar a trabajar nosotros, vamos a Claro, claro, claro. Y, ¿entiendes? Entonces, ustedes tienen estadística de eso que cualitativamente nos estás diciendo. eh, fíjate, ¿cómo se llama? No, lo que te tengo son los casos, ¿cómo se llama? De Venezuela competitiva que son impresionantes. ¿Cómo se llama? Este, eh, nosotros tenemos una página web, etcétera, ¿cómo se llama? Cuando quieran se meten, ¿cómo se llama? Pero como te digo, no, yo te diga, que te puedo hablar, ¿cómo se llama? Con datos duros, que lo deberíamos hacer, ¿cómo se llama? Con datos duros, cuánto es este movimiento que estamos viendo, que está sucediendo y que va a ser el elemento central de la búsqueda
¿cómo se llama?, de un cambio de progreso de este país, no te podría decir. O sea, tengo que meterme por ahí. Yo sé que el IESA, ¿cómo se llama?, tiene información, pero es que es un movimiento, Jonathan, como evolutivo, permanente, ¿cómo se llama? Lo sientes en la cultura. Cuando vas a Yaracuy, por ejemplo, te encuentras que es un Yaracuy que está como honguitos, cositas, ¿cómo se llama? Cuando hablas con la gente de las posadas, por ejemplo, estás viendo, se organizaron, las posadas se organizaron, 6 posadas de casitas, de todo eso, por toda Venezuela, ¿cómo se llama?, que se han organizado y han puesto sus casas, ¿cómo se llama?, muy hermosas y atractivas, ¿cómo se llama?, con comida muy rica, etcétera, organizadas, han hecho una cadena, ¿cómo se llama?, de posadas, se promocionan entre ellas, tienes acceso a qué te ofrece cada una, porque no se quedó una en hacerse una posada solo, sino que empezaron a ponerse de acuerdo, tú sabes, para la responsabilidad. Es el desarrollo de la sociedad civil, claro. el desarrollo de la sociedad civil. Mira, José Rafael, eso es lo que a mí, te digo, ¿cómo se llama?, me genera tanta pasión de estar aquí. Claro. Porque tú sabes, se ve, ¿entiendes? Lo sientes en organizaciones que salen de la nada, ¿cómo se llama?, para apoyarse unos a otros. Y bueno, ¿cómo se llama?, por cierto, para homenajear en cierta forma a Elías Santana. Elías, no sé si se acuerdan, sí, de claro, Elías. Claro. Que murió recientemente. Lo enterramos, Sí. lo enterramos hace 4 días, ¿cómo se llama? Tremendo tipo. Y fíjate, Elías fue uno ¿cómo se llama?, primeras personas que entendió eso, y ¿cómo se llama?, y lo empezó a trabajar, y siempre estuvo muy cerca de mí con Venezuela Competitiva, muy impactado con el concepto que habíamos montado, pues, ¿cómo se llama?, de documentar, ¿cómo se llama?, galardonar, ¿cómo se llama?, difundir ejemplos 100% venezolanos de todo el país para que la gente lo entendiera. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Eso me genera a mí, me da a mí como una seguridad de que ahora estamos mejor preparados que nunca para, para, para ese cambio, ¿cómo se llama?, de progreso y de un desarrollo competitivo, ¿cómo se llama?, para el país. Así lo pienso. Increíble. La verdad que yo estoy como muy impresionado con esta Yo mirada, también, porque sobre todo por esto, mira, Jonathan, disculpa que te interrumpa, pero es que además el venezolano que ha tenido que salir al exterior, por haberse visto forzado a salir al exterior, ha tenido que emprender también, ha tenido también que competir. Entonces, ese venezolano que está fuera y el que está dentro, en esas mismas condiciones, bueno, le garantizan al futuro venezolano una situación bastante prominente, Y claro, importante. así es. Esto es de verdad, estoy impresionado con la cosa, ¿no? Sí, Nunca mira, había visto ese detalle. sí, no, es así, tú no tienes idea. yo creo que, mira, Este, ves eh, plazas que están bonitas, ¿cómo se llama? Y la plaza ha sido arreglada por la comunidad, ¿entiendes? Y las empresas que están en ese municipio, ponen plata, ¿cómo se llama?, para poder poner la jardinería. Entonces, ese tipo de cosas que no la había porque antes éramos totalmente dependientes, ¿cómo se llama?, de un Claro, gobierno del como Estado, protector. del Estado, sí. hay, Entonces, hay, experi-
ahorita escuchándote, recordé que los Fe y Alegría tienen unas experiencias muy importantes de formación de los estudiantes en emprendimiento. Y Ujú. entonces escuchándote decía, sí, efectivamente, creo que una alternativa, estaba dándole vuelta a tu planteamiento, ¿no? Ujú. Eh, bueno, porque no se puede dejar que sea al azar el sujeto autónomo, hay que formarlo. Entonces, claro, la política pública desde la perspectiva económica tiene que ir armada con una política educativa. Y estaba pensando que estas experiencias tuyas, si se estructuran, unido, por ejemplo, con una gran experiencia que tienen los Fe y Alegría, como transversal en el sistema Claro. educativo, desde primaria hasta el bachillerato, pudiera ser un elemento reproductor de esa mirada, ¿no? Bueno, fíjate que el año pasado, uno de los, ¿cómo se llama? De los casos galardonados fue el colegio Jesús Obrero de Mm. Katia. Ok. Sí, claro. Bueno, un caso impresionante. O sea, Jesús Obrero se ha convertido en un punto de referencia y un oasis, ¿cómo se llama? En Katia, ¿ok? Porque desde, ¿cómo se llama? Dentro del colegio, ¿cómo se llama? Que tiene, ¿cómo se llama? Pues es de los jesuitas, ¿cómo se llama? Y tiene, ¿cómo se llama? Allí Pollo, trabajó ¿cómo un se sacerdote, Henry Mendoza, que es un sacerdote brillante. Bueno, ese colegio, tú no tienes idea, ¿cómo se llama? La formación de técnicos en temas de tecnología de todo tipo, ¿cómo se llama? No tienes idea lo que nosotros lo galardonamos el año pasado. Y te quiero insistir que cuando hablo de galardonado, llegar a ser galardonado no es cualquier cosa, porque tienes que pasar por todo, tres fases, fíjate. Porque, mira, a veces nos quedamos como, no sabemos a quién elegir, porque tenemos 100 casos de los cuales todos podrían ser galardonados, pero hay 30 que son verdaderamente, y uno no sabe, no podemos galardonarnos a todos porque cuesta mucha plata. Porque acuérdate que el compromiso es hacer del caso un libro y un video. Entonces, mira, cuesta cada proceso de galardonar cuesta mucho dinero. Pero fíjate, el año pasado fue ¿cómo se llama? El Jesús Obrero. Pero este año, ¿tú sabes quién también salió galardonado? El Colegio San Agustín del Paraíso. Bueno, el Colegio San Agustín del Paraíso, al igual que Jesús Obrero, es un oasis en medio del paraíso. Tú sabes, y de ahí de La Vega para abajo, la India, ¿cómo se llama? La Fuente, todo eso. Bueno, Claro, bueno, colegio, claro. todos esos niños que viven en el Colegio San Agustín. Bueno, tú no tienes idea. Al Colegio San Agustín tú vas a las 7 de la noche y, ¿cómo se llama? Parece una fiesta, porque están los papás, ¿cómo se llama? Las cantinas, tienen piscinas, las mamás hacen, ¿cómo se llama? Ejercicios en las piscinas, hacen natación. Tú no tienes idea de lo que es eso. O sea, y eso ha surgido de ellos mismos, ¿entiendes? Allí, ¿cómo se llama? No hay que dinero de, ¿cómo se llama? Que puso el gobierno, no, es la comunidad que decidió convertir, ¿cómo se llama?, al Colegio San Agustín, con el apoyo de los curas, ¿cómo se Maravilla, qué llama? maravilla. En un centro comunitario. Ya no es un colegio, es el colegio, pero es un centro comunitario. Sí, con movimientos así, wow, tú sabes, tú dices, sí, sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí vamos, porque hay una mentalidad ya distinta, como se llama, como más participativa, y menos de búsqueda de protección de un gobierno petrolero. ¿Entiendes? Este, y bueno, eso, tú sabes, a veces mis hijos, mamá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pues ya, porque trabajas demasiado, yo no sé qué más, vente, porque ellos están los dos afuera, incluso por que sus empresas se los llevaron afuera, ¿entiendes?
pero aman a Venezuela. Por ejemplo, ellos vienen a pasar las Navidades aquí, ¿entiendes? Porque, claro. porque ellos ya también están sintiendo eso que te estoy diciendo. Porque tú sabes, la primera parte de la diáspora, ¿cómo se llama? La gente se fue con una sensación de un pueblo derrotado, ¿ok? De un pueblo derrotado, ¿cómo se llama? Eh, Hoy en día es un pueblo asustado, un pueblo con mucho miedo, este, pero como te digo, un pueblo que ha decidido ser protagonista en su futuro. Y cómo se llama, sin depender de los demás. De verdad, yo lo Sí, siento que por ahí. importante, ¿vale? Sí, Importante. sí, sí, Wow. sí. Yo Sí, creo que este programa va a dar mucho que hablar, porque de verdad que, claro, los que estamos fuera tenemos como otra visión del país, pues, Sí, y eso sí, que tú sí. estás percibiendo es tan importante para rescatarlo porque además tienes la vivencia, o sea, no solo es una opinión eh, desde la esperanza, no, sino desde la práctica, conociendo todos los procesos, documentándolos. sí, No, pero es que además, nosotros que estamos fuera, caramba, tenemos una visión muy distinta. No es lo mismo que tú estás allá, no es lo mismo. Y, y- y lo que más me interesa de esto es que, por ejemplo, cuando nosotros, Jonathan y yo, dimos clase en el doctorado de la Universidad de los Andes, y en los Andes había un desarrollo civil, Sí, o sea, el desarrollo de la cultura, de las artes, de la ciencia, etcétera, que era una cosa impresionante, que en sí. ningún otro lugar de Venezuela lo habíamos visto, ¿no? Bueno, eso lo dejamos ahí, pero que tú nos ratifiques que esto es no es simplemente algo que está pasando por azar, sino que es una política, un desarrollo, digamos, bien encaminado. cultural. Caramba, eso le da a uno la convicción de que vamos a salir de la crisis, Sí, ¿no? sí, 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 yo sí, Y que hay un tejido social apto sí, para Claro, eso. claro. sí, así es, y te digo, bueno, ¿cómo se llama? Como dices tú, yo viviendo, lo vivo aquí, ¿cómo se llama? Y por supuesto, te das tus golpes, ¿cómo se llama? No es que uno está, ¿cómo se llama? Viendo pajaritos preñados todo el rato, pero, pero, pero sí hay pajaritos preñados, ¿entiendes? Sí hay, y no, y no, y no puedo, no puedo dejar que otras cosas que suceden, que no las podemos evitar, que no podemos evitar saber que existen. Ah, Tú sabes, ¿cómo se llama? Sí, sí. ¿Cómo se llama? Yo, perdóname, es imposible pasar frente al helicoide sin pensar en todo lo que tienes que pensar, ¿ok? No Sí, lo estás claro, ignorando. Lo que quiero claro. decirte, no lo estás ignorando, no estás ignorando eso. Lo que es tampoco, pero lo que sí no es que estás ignorando que la gente ha tomado un protagonismo propio que no podemos desdeñar y tenemos que celebrar. Hay que decir, Wow, qué sí, maravilla, qué sí, qué maravilla. maravilla. bueno, Bueno, ya Oye, de estamos. verdad, yo estoy particularmente muy complacido por esta conversación de hoy. Es una bueno, cosa de verdad Esta de muy, hoy muy de verdad que motivadora. nos ha impactado. bueno, qué rico, Sí, qué bueno, ¿cómo se llama? Sí, sí. Y quiero Bueno, insistir, sin ignorar lo que no podemos ni debemos ignorar. no, lo entendemos perfectamente, no tienes por qué adentrarte más en el asunto porque tú estás en Caracas. Eh,
Ok, Sí, señor. Bueno, Sí, señor. lo quiero ¿cuáles mucho. serían tus palabras de cierre para todos los que nos están viendo el día de hoy? Bueno, mira, mi palabra sería, este, ¿cómo se llama? No dejar de creer en lo bueno que está pasando, porque esa es la base de que nuestra esperanza continúe viva y nos mueva y nos apasione seguir trabajando. ¿Ok? Muchísimas gracias, José Ok, Sí. Rafael. un abrazo a Bueno, los... yo estoy muy complacido, de nuevo, muy agradecido además de estas palabras de Imelda, que ratifican muchas cosas, ¿ah? Porque entonces uno empieza a entender por qué pasan ciertas cosas que uno las percibe desde afuera y dice, caramba, pero ¿y por qué pasa eso? Ahora las entiendo, ahora las comprendo muy bien. Bueno, de verdad estoy agradecidísimo y bueno, un enorme abrazo, Imelda, muchísimas gracias por tus palabras. ¿Ah? Bueno, aquí estoy a la orden. Un Bueno, abrazo. muchísimas gracias. Recuerden darle a la campanita, darle me gusta, compartir, dejar sus comentarios. Mil gracias, Imelda. Fue un excelente programa, una exquisita exposición y sobre todo nos das luces para comprender a nuestro propio país y seguramente a los que están viendo este programa tendrán nuevas luces y nuevas ideas para salir adelante. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Chao.